Qué belleza poder estar en una iglesia como esta, Señor. Qué belleza poder adorarte, Señor, con música que te exalta. Qué belleza ver noticias financieras donde la comunidad ha entendido, Señor, que hay más gracia en dar que en recibir. Qué privilegio poder ver a hermanos de Talamanca invitándonos, Señor, a participar de el ministerio allá en Shirole, Señor. Qué lindo ver a JP, Señor, y a su esposa, habiendo sido enviados y viendo ya el fruto del ministerio, Señor. Qué belleza ver a los papás de Natán, Señora. A Natán, que nos conmovió a todos acá, Señor, siendo puesto en tus brazos. Qué lindo ver una comunidad, Señor, que está viva por tu gracia, Señor. Que está viva porque vos te estás moviendo acá, Señor. Todo se trata de vos, Señor, nada se trata de nosotros. Y todo lo que nos das y nos permitís celebrar es por pura gracia. Te pido que atesoremos siempre todo esto, Señor, y que nunca lo demos por sentado, Señor. Que vengamos todos los fines de semana a esta iglesia con una expectativa grande, Señor, de qué es lo que tenés para nosotros. Y te damos gracias porque estoy seguro que siempre que venimos acá, siempre que venimos a tu iglesia, salimos con la mente llena, con el corazón lleno, Señor. Y te damos gracias porque en este momento podemos proclamar tu palabra, la siempre viva palabra de Dios, tu palabra, Señor. La hoja se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Y lo que aprendemos domingo a domingo, lo que leemos en nuestras casas, lo que escuchamos semana tras semana, permanece para siempre, Señor, y hace algo en nuestro corazón y en nuestra mente que a veces ni siquiera podemos entender, Señor. Disponemos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, Señor. Amén. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 8, ya estamos empezando capítulo, y hoy vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 10. Esos son los 10 versículos que vamos a estar estudiando hoy. Seguimos en la segunda fase y hoy vamos a dar punto final a la gira de los apóstoles por tierras gentiles con Jesús. Se recuerdan que hemos estudiado varios milagros que ha hecho el Señor en tierras gentiles, como una escuela de Él para con sus discípulos. Y recordamos que estuvo hablando Sergio de la fe de la mujer sirofenicia. La semana pasada creo que estuvo Rodri, hace 2 semanas porque estábamos en Campa, estuvo Rodri hablando de el sordo y tartamudo. Y hoy vamos a ver y vamos a estudiar el pasaje de la alimentación de los 4,000. Este pasaje es el segundo evento de multiplicación en el que Jesús hace ministerio. Yo no sé si se acuerdan, pero en Marcos 6 se desarrolló el primer acontecimiento, que era la multiplicación de los 5,000. Hoy vamos a estudiar la multiplicación de los 4,000. Hay diferencias entre estos pasajes, ¿verdad? Porque creo que es importante, a veces se le hace un enredo. Y lo primero es que el primero está en Marcos 6 del 35 al 44 y este está en Marcos 8 del 1 al 10. Después uno es la alimentación de los 5,000 y esta es la alimentación de los 4,000. Otro aspecto importante entre las diferencias es que uno se da en la región de Galilea, donde mayormente son judíos, y este se da en Decápolis, donde la mayor cantidad de personas son gentiles. Los israelitas en la época de Jesús tenían un desprecio hacia los gentiles. Entonces hoy vamos a ver que el hecho de que Jesús haga una multiplicación de panes de la misma forma que la hizo con los judíos, tiene una señal y tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. El Señor los estaba preparando en esta gira por tierras gentiles para lo que iba a ser la gran comisión. Recordemos que el Señor está con los 12 preparándolos para lo que viene. Y Jesús tenía que llevarlos a tierras gentiles para que ellos vieran que de alguna u otra forma en un futuro también el evangelio iba a ser para ellos.
porque si no hubiera sido demasiado raro para ellos simplemente llegar a tierras gentiles con lo que culturalmente eso representaba para ellos. Entonces, como se dice popularmente, Jesús los estaba fogueando. Los 5,000 de la primera multiplicación, nos dice el texto, que estuvieron un día con Jesús, y estos 4,000 estuvieron 3 días. El primer milagro se da con 5 panes y 2 peces, y este que vamos a estudiar hoy se da con 7 panes y algunos peces pequeños. Al limpiar, después del primer milagro, se recogen 12 pequeñas cestas de pan, y después del segundo son 7 grandes cestas. Entonces, son cosas similares pero diferentes. Y les digo esto para que no quepa la menor duda que hay diferencias y que son 2 acontecimientos distintos en la historia y en el ministerio de Jesús. El tema central de la enseñanza es: Jesús, movido por la compasión, alimenta de manera milagrosa una gran multitud de personas en tierras gentiles. Eso es lo que vamos a ver y de eso se trata el texto hoy. Y es importante saber cuál es el tema central para guiarnos y no salirnos de ahí. Y la estructura de la enseñanza, vamos a hacer 6 puntos. El primero, vamos a ver la compasión de Jesús. El segundo, vamos a estudiar el objeto de la compasión de Jesús. El tercero, vamos a estudiar el motivo de la compasión de Jesús. El cuarto es la objeción de los discípulos. El quinto es la multiplicación milagrosa. Y el sexto, el resultado final después del milagro. Y para eso vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a comenzar a leer que dice la palabra del Señor: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartiera a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Y ahí quedamos. Entonces, ¿qué es lo importante y cómo vamos a comenzar el texto? Y es estudiando el punto número 1, que es la compasión de Jesús. Y ese es uno de los puntos donde más nos vamos a centrar, porque es interesante que cuando nosotros vemos los evangelios, nosotros vemos varias menciones donde el evangelista dice que Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Jesús sintió compasión, pero todo era escrito desde un punto de vista de un testigo ocular. En este caso es en Marcos y en el texto paralelo, que es Mateo. Es la primera vez, yo creo que es la única vez, donde Jesús expresa de él, hablando en primera persona, que él siente compasión. Una cosa es que yo escriba, que alguien escriba de mí que está sintiendo compasión, o que yo estoy sintiendo compasión. Otra cosa es que yo llegue y diga de mi boca: estoy sintiendo compasión. Jesús comienza este texto en el versículo 1 diciéndonos que se reunió mucha gente y que como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente. Y me parece fuerte porque esto es una ventana al corazón de Jesús. Jesús está hablando para que nosotros lo escuchemos. Jesús en este momento no quiere y no le interesa que sea Marcos el que dice Jesús tuvo compasión, sino que él mismo nos está diciendo desde lo más profundo de su ser: siento compasión por esta gente. Y cuando nosotros vamos y estudiamos en el original griego lo que significa la palabra compasión, en su traducción es
moverse los intestinos a alguien. Viene de ahí la raíz. O sea, quiere decir que es un sentimiento donde uno se le mueven las entrañas, donde uno se le mueve algo desde lo más profundo de su ser. Y en otras palabras, cuando analizamos la raíz con el otro componente de la palabra, es que se le mueve a uno los intestinos y las entrañas porque se está sintiendo una profunda compasión, un profundo sentimiento de ayudar, una profunda necesidad de ir y suplir la necesidad. ¿Verdad? Es profundamente conmovido en las entrañas, no es algo que él nada más dijo de su cabeza, sino que realmente es un sentimiento que nació desde lo más profundo de su ser. Y esto describe la pasión y esto describe la compasión de Jesús hacia esta multitud. La compasión es algo natural, que se siente de manera natural y es algo demasiado espontáneo. Es algo espontáneo que nace desde el interior de lo más profundo de nosotros y causa cierto tipo de dolor emocional que nos lleva a una acción, a la persona querer llenar la necesidad de otro. No solo es reconocer o sentir la necesidad de la otra persona, es reconocer, sentir desde lo más profundo de nuestro ser y tener la convicción y tener el impulso de voy a ir a ayudar. De quiero ser parte de la solución de eso. Jesús lo que nos está diciendo en este pasaje es que la compasión divina es uno de sus atributos. Y un atributo es un rasgo del carácter de Dios. Nosotros hemos puesto nuestra confianza y por eso se llama Jesús un Salvador compasivo, porque Él tiene compasión. A Él se le mueve lo más profundo de su ser cuando Él está viendo que hay una necesidad y lo mueve en el momento en que Él siente eso, ir y accionar. Eso nos habla de que nuestro Salvador Jesús se interesa profundamente cuando hay necesidad en cada uno de nosotros. Y esto nos debería de traer confianza, porque eso habla de que Jesús es alguien cercano, alguien que siente. Y por eso también tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él sabe, Él estuvo, Él fue humano, Él siente. Y Él vio esta multitud y dice que sintió compasión, se le movió lo más profundo de su ser. La compasión de Jesús es el reflejo externo del amor interno que Él tenía hacia esta multitud, una multitud que tenía demasiada necesidad. Entonces me gusta porque no hemos puesto la confianza en un Salvador inerte, en un Salvador que no tiene emociones, sino es un Salvador que realmente cuando ve y siente una necesidad, hay algo en lo más profundo de su ser que se mueve. Y por eso el primer punto es la compasión de Jesús. El segundo punto es el objeto de la compasión de Jesús. Y es interesante porque Marcos 8:1 nos dice que en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Y dice el versículo 9 que los que comieron eran unos 4,000, tan pronto como los despidió. Y después dice Mateo 15:38, y eran los que habían comido 4,000 sin contar las mujeres y los niños. Lo que quiere decir es que había tal vez muchísima más gente. El punto es que Jesús estaba en una región gentil. Jesús estaba en aquellos que no eran parte del pacto de Abraham y que tenían un conflicto demasiado fuerte con los judíos. Una cosa era que Jesús sanara a los gentiles y que hiciera milagros, señales y prodigios, pero otra cosa era lo que Jesús iba a hacer aquí, que era no solo darles de comer, sino sentarse con ellos, porque de acuerdo a sus leyes, para ellos era prohibido sentarse y compartir con las personas gentiles. Jesús estaba rompiendo paradigmas. Jesús estaba modelándole a los discípulos algo completamente diferente. Y Jesús nos estaba enseñando que no hay acepción de personas en el reino de los cielos. Y probablemente esto tuvo que haber traído consternación a los discípulos. Porque seamos sinceros, somos egoístas y no nos gusta muchas veces salirnos de nuestra zona de confort. Y que tuanis
¿verdad? Ahí entre judíos, aquí en Galilea, el pan, todos comiendo. Pero ya ir a tierras gentiles, donde existe algo cultural, donde hay demasiado tabú y donde la ley no lo prohíbe de alguna otra forma, qué fuerte y diferente. Pero Jesús les quería enseñar a ellos y los quería preparar lo que dice Romanos 1:16, que no me avergüenzo del evangelio porque es de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y dice, primero judío, pero también el griego. Y es porque ese era el orden donde se iba a comenzar a propagar el mensaje de la salvación. Entonces Jesús los estaba preparando de una vez y les estaba diciendo, ya vieron que traté con los judíos, ahora estoy tratando con los gentiles. La vez pasada estaba dando un curso de un turbo de enseñanza para preparar a varias personas a que vayan a predicar a las calles, y una de esas personas habló de un tema parecido que decía que Jesús trata a todos por igual y que el evangelio es para todos. Y yo salí, en serio es vacilón, porque uno siempre es un necio, yo no sé por qué, de verdad, uno no aprende, pero a veces uno cree que porque uno está enseñando o porque uno tiene que hacer una evaluación o algo, uno no va a recibir, o que uno está sirviendo, entonces uno no recibe. Pero siempre que se proclama la palabra del Señor, algo pasa. Isaías 55 dice que la palabra del Señor es así, como la lluvia que cae, la nieve que viene y que riega las plantas y que da vida, así es la palabra del Señor que no se vuelve vacía. Y a mí me pegó, porque entonces yo llegué, ¿verdad? Estoy evaluando, estoy escuchando, les voy a dar feedback. Mike se ríe porque estuvo ahí. Y comienza Harold a enseñar. Y me dio durísimo. Me dio durísimo porque yo me he dado cuenta en mi pecado y lo confieso, no para gloriarme de mi pecado, sino para confesarlo y para que oren. Pero yo me he dado cuenta que de alguna u otra forma uno tiene favoritismos y uno invierte muchas veces diferente en las personas. Hay personas a las que uno les tiene más tiempo y otras personas que no. Hay unas personas con las que uno se tiene que reunir y se pone más contento que tal vez que otras. O lo que me pasó la vez pasada, que estaba en el barbero y me empezó a hablar de que si yo tenía novia, y le dije que sí, y me dijo que cuántos años tenía, le dije que teníamos 4 años de estar juntos, y me dijo, ¿y usted en qué trabaja? Y le dije que yo trabajaba aquí en la iglesia, y en eso me hace una pregunta y me dice, ¿y usted piensa casarse así nada más? ¿O usted cree que es bueno vivir juntos antes? Y yo, en lugar de sentir compasión por la pregunta que me estaba haciendo, yo dije, qué pereza. Córtame el pelo, necesito irme. Ese es el pecado de uno. Ese es el egoísmo de uno. Y claro, llego yo y me siento al carro y me acuerdo todas las veces que Rodri ha venido acá y ha venido y ha hablado de la lucha que él tiene y las oraciones y las veces que le ha predicado el evangelio al barbero de él. Y arranqué el carro y me fui obstinado. Ni siquiera me devolví. Estoy esperando. Parece que me hicieron mucha punta, entonces todavía falta. Estaba rica la chupa chupa. Y me fui, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, en serio, es que poca compasión tiene uno de las personas. O sea, el objeto de la compasión de Jesús eran personas que tenían una necesidad. Las personas afuera tienen necesidad. Y he tenido esto en la mente. Toda esa semana estuve enfermo y estuve preparando el mensaje. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que usted me hable para todas esas veces en las que no tengo compasión. Y adivinen qué me puso el Señor en el corazón. Atillos. Cuando llegan los limpiaparabrisas, yo a esa gente le huyo, le pito y ¿verdad? Y haciendo este sermón me traía compasión, porque una cosa es que uno no quiera que le limpien el vidrio y creo que cada uno está en su derecho. Pero otra cosa es que cuando se estén acercando, uno ya esté como, aléjate, te reprendo. Son cosas diferentes. Y uno es así muchas veces. Y yo dije, no, o sea, he pasado por aquí
lunes, martes, miércoles, jueves, martes, miércoles, jueves, durante un año que puede ser que los he visto ahí. Nunca me han hecho una maldad y siempre los he hecho, no, y les hago cambio de luces y les pongo las escobillas para que no le echen agua. Y esta semana yo dije, ¿qué te cuesta, Joe? ¿Qué te cuesta escribirles algo? ¿Qué te cuesta ir al banco y sacar unas moneditas? ¿Qué te cuesta tener unas galletas y dárselas? ¿Qué te cuesta decirles, hey, no gracias, bendiciones, ojalá les vaya bien? ¿Qué me cuesta pasar por ahí y orar por ellos? Nada. Pero uno es egoísta y uno es acomodado. Y creo que una de las razones por las que uno no siente muchas veces compasión ante la necesidad de las personas es porque uno anda primero desconectado del evangelio y después anda como desconectado de que hay personas que tienen necesidad y anda uno demasiado centrado como en los problemas de uno. Y también porque creo que uno a veces no se expone lo suficiente a lugares donde hay necesidad. Y quiero leer esto que dice Coalición por el Evangelio. Dice, una de las razones principales por la que no desarrollamos compasión es que no estamos dispuestos a ver a las multitudes que pasan una vida de sufrimiento, incomodidad, enfermedad o hambre. Por lo general, ellos viven en lugares incómodos, en comunidades pobres, en hospitales, en pueblos alejados de la ciudad o están en lugares donde una catástrofe ha ocurrido. En tales lugares no hay atractivos turísticos ni algo delicioso o bonito para comprar. Son lugares para dar sin esperar recibir. En vez de ir a esos lugares, con frecuencia preferimos la comodidad. No te culpo por eso, porque también he fallado a menudo en esto, pero necesitamos comprender que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y me pegó esto demasiado porque hay que salirse de la zona de confort. Jesús estaba completamente rompiendo esquemas y se fue a tierras gentiles a incomodarse en su humanidad para ir a hablarle y enseñarle a los discípulos que el evangelio en algún momento iba a ser para todos. Y esta compasión de Jesús nos tiene que retar a nosotros ¿estoy siendo compasivo? ¿Estoy sintiendo el dolor y estoy buscando ver de qué forma ayudo a los otros en su necesidad? ¿Cómo estamos en esa área de la vida? Porque lo primero que vemos es que la compasión es algo que tiene que nacer de una persona regenerada. Porque el que está unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Entonces, en nuestra unión con Cristo, nosotros deberíamos de ir creciendo en compasión hacia las necesidades de los demás. Esa compasión se empieza a dar en la medida que nos damos cuenta que la gente que nos rodea son personas que tienen necesidad, que hay necesidad de comida, que hay necesidad de un abrazo, que hay necesidad de oración, que hay necesidad de apoyo financiero, que hay necesidad de demasiadas cosas, del evangelio, número uno. Y lo otro es que tenemos que conectar con las personas, porque si nosotros no conectamos con las personas o no conectamos con las multitudes, no vamos a entender cuál es la necesidad de ellos. Y lo que me gusta del punto número 3 es que el motivo de la compasión de Jesús no solo porque Él lo siente, sino porque Él lo conecta, él analiza y Él entiende cuál era la necesidad de ellos. Y vean lo que dice, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer, dice el versículo 2. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Ya sé que no tienen hambre, ya sé que no tienen comida, llevan 3 días, se les está acabando, la cosa está fea. Y después dice, si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, Jesús no solo siente compasión,
sino que siente compasión con personas que eran lo más necesitado de lo necesitado en ese tiempo, que eran los gentiles. Pero Él discierne y Él conoce y Él sabe cuál era el motivo de esa compasión. Él ya los estaba alimentando espiritualmente, porque dice que llevaban 3 días con Él. Ya les estaba dando, ya les estaba caminando, ya les estaba predicando, ya estaba haciendo milagros, señales y prodigios, ya Él los estaba alcanzando. Pero Él sabía que tenían una necesidad física. Y esto lo que nos dice es que la necesidad espiritual a las personas de afuera es un hecho que todos la tienen. Pero que tenemos que estar también al tanto y tener ojo al Cristo, como dicen, de cuáles son esas necesidades físicas de las personas. Esta multitud tenía hambre de Jesús. Y tenía tanta hambre que parecieron que no les importó si se habían quedado sin alimento. No les importó quedarse sin nada. No calcularon que se iban a quedar sin nada. Y ni siquiera estaban preocupados, porque ellos en ningún momento externan su preocupación. La compasión de Jesús es la que nos dice que hay una necesidad que ellos tienen que ahorita ni siquiera la están viendo. Pero lo que me gusta es que la compasión de Jesús se activa hacia unas personas que estaban completamente concentradas en Él. 3 días con Él, pero Jesús es el que dice, a esta gente no se pueden ir sin comida, porque están de lejos y van a desmayar. En el deseo de oír la enseñanza de Jesús y presenciar los milagros, la gente no se iba a la casa. Eso significaba dormir afuera, perderse algunas comidas. Se sentían atraídos en el presente con Jesús, que no tenían cabeza para el futuro. Y eso es más o menos, ¿qué? ¿Qué se les viene a la cabeza? Están en el hoy, no en el mañana. No se preocupen por el día de mañana, basta cada día con su propio afán. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Aquí está Jesús, llevamos 3 días, no hemos sentido hambre, y Jesús dice, esa gente va a tener hambre, no los puedo despedir así. Voy a tomar una pócima de cúrcuma con no sé qué, entonces si hago cara de que me vomito, perdón. Qué hora más fuerte. Seguimos. Para experimentar compasión tenemos que salirnos de nosotros mismos para poder centrarnos en las necesidades del otro. No todo se trata de nosotros, no es yo. Yo admiro a la gente que con lluvia, truenos, relámpagos, centellas, van los miércoles a las calles. Eso es moverse en compasión. Eso es entender que hay gente que tiene necesidad. Eso es entender que hay más gracia en dar que en recibir. Eso es entender que el Evangelio y que nuestra fe es visible cuando sus obras lo respaldan. Somos salvos por fe, pero las obras demuestran que esa fe que nosotros hemos puesto en Jesús realmente es verdadera. Y la compasión es un fruto de una persona que ha sido regenerada, porque la compasión implica dejar el egoísmo, dejar el orgullo, experimentar amor por otros y tener la convicción de que de lo mucho que le ha dado el Señor a uno puede ir a repartirle a los otros. Jesús está tan centrado en la multitud que no solo se percata de las necesidades de la multitud cuando dice llevan 3 días y no tienen nada que comer, sino que también está consciente de lo que pasaría con esa multitud. Y esto nos habla del nivel de detalle, del nivel de cuidado y del nivel de omnisciencia de Jesús hacia las necesidades de cada uno de nosotros. Jesús sabe lo que necesitamos. Jesús sabe cuándo, cómo y de qué forma
darnos a nosotros lo que necesitamos. Y Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros a veces creemos saber qué es lo que necesitamos y nos equivocamos. Pero si nosotros confiamos en la providencia y en la soberanía de Dios, tenemos que confiar que lo que Él nos está dando ahora es lo que nosotros nos ha confiado para darnos, y que lo que no tenemos simplemente o no es el momento o no nos toca. Y conforme hacía este sermón, le he estado pidiendo al Señor encarecidamente, y lo quiero leer así, que nosotros podamos sentir esa compasión por la necesidad de otros, que se nos mueva el corazón. Si se aman los unos a los otros, vas a ver la gente que nosotros somos los discípulos de Jesús. Y Jesús quiere que nosotros, la compasión es el inicio de mostrar amor hacia otros. Y seamos sinceros, usted y yo y todos de alguna u otra forma hemos sido bendecidos por la compasión de alguien. Porque alguien vio una necesidad y dio un paso de fe y nos ayudó. Y si uno empieza a hablar de la cantidad de veces que uno ha sido ayudado porque Dios puso compasión en el corazón de otra persona, yo creo que de aquí no saldríamos nunca. Yo he visto la providencia del Señor. Cuando mi mamá estaba enferma, yo vi la compasión de jóvenes de 12 a 17 años pidiéndole plata a sus papás para ir a comprar una proteína a mi mamá que era re cara y que no teníamos ni un 5 partido a la mitad para pagársela. Y verlos llegar un domingo en la noche, tocar el timbre y decir: estuvimos orando por ustedes, el Señor nos puso que ustedes tenían una necesidad y queremos venir a dejarle esto. Yo he visto la compasión del Señor de ver personas que a mi hermana y a mí que está aquí nos ha alimentado y nos ha dado comida en momentos donde mi mamá estaba enferma y no teníamos un 5 partido a la mitad para comprar arroz y frijoles, y llegaban con comida y llegaban con comida en abundancia. Yo he visto esta comunidad ayudándome en un proceso de una transformación de salud en la que estoy, movida por compasión para ayudarme. Y a mí eso me reta y me hace pensar si yo tengo la misma compasión que otros tienen conmigo. Y cuando yo veo este versículo, lo que me llena el corazón es ver a Jesús, aquel que con su palabra hizo todas las cosas, por el cual todo el universo es sostenido en la palma de su mano, llegar y decir: siento compasión por esa multitud. Piense usted que el Señor siente compasión por sus necesidades, que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Elohim, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ese que ha existido desde siempre, que autoexiste, que se sostiene por Él mismo, que no tiene fecha de vencimiento ni fecha de nacimiento, porque es eterno, se interesa por nosotros y dice que se mueve algo en lo más profundo de su ser. ¿Usted sabe qué está haciendo Jesús hoy? Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Eso es compasión, porque sabe que todos estamos acá peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera de la vida, y Él es el que nos preserva, Él es el que nos sostiene, y por eso Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes, pero yo voy a estar arriba a la par del Padre intercediendo por ustedes. La compasión de Jesús ante la necesidad física de la multitud nos muestra su amor integral y nos reta a imitarlo, Jesús quiere que nosotros respondamos con compasión ante la necesidad de otros. Muchas veces solo vamos a poder orar, pero es suficiente. Hay muchas veces donde no voy a poder llegar y ayudar con nada más que una oración. Por ejemplo, yo pongo las noticias y veo ese desastre de Medio Oriente. Y yo ahorita no puedo ir ahí a hacer nada, pero siento compasión y oro. Y Rodri me dio una lección demasiado grande, porque la vez pasada llegó y nos sentó y dice: hey, muchachos, yo creo que tenemos que orar. Y yo: ay, sí, qué lentos que somos. Porque yo estaba sintiendo
¿verdad? La compasión sin un acto es nada más, no tiene sentido. Pero a algo le tiene que meter usted a esa compasión. Y esa es la cereza del pastel. O ayuda, o escucha, o abraza, o dona, o ora, algo. Pero tenemos que dejar de ser simplemente personas que sienten la compasión y la dejan ahí. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces recibimos un mensaje de alguien que nos dice, hey, necesito oración? Y uno dice, orando, y ahí murió. Ni un mensaje de vuelta, ¿cómo seguiste? Si acaso una oración en el momento. Y lo peor, y lo que yo me ponía a pensar con este texto, ¿cuántas veces alguien estaba pidiendo una ayuda que yo la pude haber suplido? Tampoco es que uno va a hacer Beto le preste, va a andar financiando a todo el mundo, porque no se trata de eso. O Mucapo, lo que sea. Banco Nacional, aunque ahí se perdió platilla. Pero a veces uno dice y lee y pueden orar, estoy pasando una situación difícil y no sé qué. ¿Verdad? Y el Señor me retaba y, Joe, ¿qué te cuesta decir? Estoy orando, sin P-Móvil, tengo 5,000 pesos, tome. Hey, estoy pasando una situación demasiado difícil porque el carro está dando problema, y mira, yo soy de martes a jueves aquí en la iglesia y no me muevo. Si ocupas el carro, ahí está. Eso es responder con compasión ante la necesidad de alguien. Y eso era exactamente lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 2, del 42 al 46. Todos sabían las necesidades y todos se ayudaban entre sí para suplir esas necesidades. Y me parece demasiado fuerte y demasiado poderoso ver a Jesús en este texto, moviéndonos a que respondamos ante la compasión de las personas. Pero ¿qué pasa en el momento en el que Jesús les dice que hay una necesidad? ¿Qué hicieron los discípulos? Objetaron. ¿Dónde va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Verdad? A ellos no les importó la necesidad de la gente. Y ya les habían dado una lección de la multiplicación. O sea, ya era así como las olimpiadas. O como le decían ustedes cuando iba uno a presentar olimpiadas o a presentar, que uno no pasa en los 3 trimestres convocatoria. Ya aquí estos estaban en convocatoria. Y Jesús les dice, hey, siento compasión, esta gente lleva 3 días, tienen hambre, están feos, se van a desmayar. Y ellos, ¿y dónde vamos a sacar eso? ¿Dónde se va a sacar suficiente pan? Hablando en tercera persona, como si no fuera con ellos. ¿Verdad? No es, ¿dónde vamos Señor, ¿dónde vamos por pan? No es, ¿de dónde se va a sacar pan? En este lugar despoblado, dice. Porque esa región era bastante desolada. Eso sí era un desierto. Es que en el primer milagro por lo menos había una ventaja, y es que Marcos 6:36 dice, despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Pero aquí los discípulos dicen, aquí no hay pueblos cercanos, aquí no hay nada para comprar. ¿Qué hacemos? Está feo. Y vean lo que dice R.C. Sproul, que es un teólogo que falleció hace algunos años, que dice, al igual que los discípulos, nos apresuramos a centrarnos en los obstáculos presentes y los consideramos imposibles, aunque hayamos visto a Dios hacer cosas poderosas en el pasado. Qué fuerte, ¿ah? Y uno, Señor, pero ¿cómo le va a ayudar? Y se queda uno, ¿verdad? Como, eso lo resuelve otro. A mí, y es que uno es igual que ellos, ¿verdad? Porque ahí tuvo que haber dicho, Jesús, dele, usted es el Señor, usted es el rabí, y usted alimentó a 5,000, aquí por lo menos son 4,000, dele. Pero cuando la cosa está difícil es complicado tener fe, y ellos todavía no habían madurado en esa fe.
Pero el Señor seguía con compasión enseñándoles. Porque vean que la compasión no es solo hacia la gente que van a alimentar, sino también Jesús tiene compasión de ellos, porque después de que viene la objeción de los discípulos, viene la multiplicación milagrosa. Y vean lo que les dice. Hey, ¿cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7, respondieron ellos. Eso es amor. Eso es lo que es un maestro. Eso es, hey, aquí vamos de nuevo, ¿verdad? 50 en la primera, aquí tiene otros 50, pero vamos de nuevo. No pasa nada. Y Jesús sabía cuántos panes habían. Es más, Jesús ni siquiera necesitaba panes ni pescados para hacer el milagro. Él quería volver a sentarlos a ellos, a que reagruparan y a que aprendieran la lección, a reafirmar la lección que ya les había dado y que en este momento se las quería volver a dar de nuevo. Jesús quería enseñarles y nos quiere enseñar también que en nuestra relación con Él, ponga atención a esto, hay una parte que nos corresponde a nosotros y lo demás lo hace Él. No todo se trata, Él haga, no, hay una parte que me corresponde a mí. De hecho, la mayoría de las promesas de la Biblia van condicionadas a algo que yo tengo que hacer y después viene la promesa. Pero le reclamamos al Señor porque no hay cumplimiento de la promesa y no estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Y dice el versículo 6, en este punto 5, que es la multiplicación. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Y entonces me fascina porque aquí ya el Señor empieza a agarrar la batuta. Los discípulos y nosotros, cuando la cosa está así, no podemos hacer nada. A los discípulos no les correspondía en este momento resolver la necesidad de ellos porque ellos no podían, me explico, ellos dicen, solo hay 7 peces, estamos fregados, yo no puedo hacer nada. Pero siempre que uno siente compasión, y por eso Jesús les dijo primero, yo siento compasión, ellos lo que tuvieron que haber hecho es, ok, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y al ellos no responder de esa forma, Jesús les empieza a enseñar, hey, ¿cuánto tenemos? 7 panes, tráigalos, buenísimo. Ok, sentemos a la gente y Él empieza a organizar todo y los empieza a hacer partícipe de la solución a esa necesidad que ellos tenían. ¿Me van siguiendo? Y toma los 7 panes, porque es en las manos del Señor donde viene la multiplicación, los milagros suceden en las manos de Jesús, no en las de los discípulos, no en las nuestras. Por eso todo lo que tenemos que dárselos a Él, hay que entregarle a Él trabajo, ministerio, familia, dinero, todo es de Él y todo es para Él. Yo no sé de qué forma lo va a multiplicar, pero si yo le entrego las cosas a Él, Él las bendice, porque eso es lo que dice la Biblia. De alguna u otra forma hace algo. Y dice, y dio gracias. Eran 7 panes, pero dio gracias. No necesitaba 4,000 panes para dar gracias. Lo que tenía, dio gracias. Era suficiente. Eso era suficiente. Y comienza, gracias, Padre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros dar gracias cuando hay poquito? O cuando consideramos nosotros que es poquito. Uno es bien mal agradecido. Yo una vez pastoreaba una congregación como de 100 jóvenes de 12 a 18 y una de las muchachas que iba ahí de las jóvenes, el papá tenía un negocio de mariscos que se llamaba Mar Profundo y él estaba tan fascinado con lo que el Señor estaba haciendo. Pero Adri se va a reír con esto. Adri, levante la mano porque la he mencionado, es mi hermana, ahí está. Y entonces Él nos bendecía con pescado, con salmón, con corvina, con un montón de cosas. Y nosotros como locos. Pero llegó un punto donde era tanta la bendición que yo le dije a Adriana, ya estoy harta de comer esto. Quiero pollo. Quiero salchichón. Y abríamos el refrigerador.
atún, salmón, corvina. Así es uno. Pues llega Jesús, antes de hacer el milagro, agarra los pececitos, que son sardinas, era como sardinas, y hace, gracias Padre. Y comienza. Los partió, se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así los hizo. ¿Y saben qué me fascina de esto? Que Él llega, que los empieza a partir, se los fue dando a los discípulos para que los repartieran. Y la parte para que los repartieran a la gente es la parte que a mí me llena y que a mí me mueve. ¿Saben por qué? Porque los discípulos no podían hacer nada, pero sí podían hacer algo, y es lo que Jesús los manda a hacer. Yo hago el milagro, usted reparta. Yo hago el milagro. Los metió en la cadena de abastecimiento. Jesús no fue egoísta con su sentimiento de compasión. Jesús pudo haber dicho, gracias Padre, y todo el mundo, ¡y pan en las manos! Y empiezan a comer. Pero Jesús, ¿qué hace? Discípulos, vayan, comiencen a repartir. Vayan, sean parte de esto. La distribución, Jesús multiplicó alimentos de una manera milagrosa. La distribución era milagrosa porque no se acababa. Sin embargo, el canal de distribución fue ordinario. Pudo haberlo hecho milagrosamente, pero el Señor involucró a los discípulos para participar de esa expresión de misericordia. Tome, vaya, entregue. Tome, vaya, entregue. Y ahí estaba el maestro enseñándoles cómo es que se suple la necesidad de la gente. Vea lo que dice John MacArthur con respecto a este versículo. Tal participación también simboliza su papel futuro como mensajeros del evangelio vivificador que alimenta el alma. Pronto distribuirían el mensaje del pan de vida a todo el mundo. Con la comida creada y distribuida, las personas comieron y se saciaron. ¡Qué belleza! El milagro lo hago yo, la conversión la hago yo soy el pan de vida. Pero usted, vaya y reparta. Vaya y reparta, vaya y reparta. Y se siente vacío, venga, carga y va y reparta. Y así comenzó la alimentación de los 4,000. ¿Se imagina qué clase de loquera? Uno empieza, llegan de Jesús, ¿verdad? Todo el mundo comiendo, todo el mundo feliz, va de vuelta. Y en ese momento Jesús repartía y se empezaba a multiplicar y a multiplicar. Y después dice el versículo 7, tenían además unos cuantos pescaditos. Y dijo el Señor, venga, pan y pescaditos, qué rico, sardinas para todos. Dio gracias por ellos también. Y vuelta y rosca, empieza el milagro. Dice, y le dijo a los discípulos, vayan y repartan, vayan y repartan, vayan y repartan. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos y repartamos de todo. El montón de cosas que Él nos ha dado a nosotros. Y para cerrar, ¿qué sucede al final? La gente comió hasta quedar satisfecha, versículo 8. Después los 7 discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. Vieran cómo aprende uno de esto. La vez pasada tuvimos una actividad en Nexo, hicimos unos tacos mexicanos que estaban deliciosos de pollo y calculamos como para 70 personas, pero ese día compraron 90. Y uno se empieza a estresar y uno, ay papá, ya habían pagado y la gente hambrienta, la fila, el cálculo, empieza la distribución. Y hasta fuimos a la refri, agarramos un salchimiedo que estaba ahí, lo partimos, dimos gallos de salchichón a los que querían, ¿verdad? Unos dijeron, venga, salchichón mexicano, ahí le entramos. Y comió un montón de gente. Y todos satisfechos. Y yo dije, bueno, es incrédulo. Pero era la gente donde llega y se despide y van todos contentos. ¡Hey, qué rico, tranquilo, yo! ¡Qué salvada que había quedado ese salchichón del aniversario! Lo partimos, papá, quesito, salsita, tome, pum, pum, pum. No fue de las que se comió un gallo de salchi. Pero al final todos comieron.
Todos quedaron satisfechos. Y eso estamos hablando de comida física. Cuando lo que tenemos que repartir es el pan de vida. Y uno ve a la gente saciada, yéndose, satisfecha, llena, con esperanza, con las ganas de seguir adelante. Y dice el versículo 9 que los que comieron eran unos 4,000, y tan pronto como los despidió, Jesús los subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Y qué es lo importante ahí? Que de ahí todo lo lindo se acaba y esa es la vida. Ya comieron, satisfechos, están lejos, váyanse. Así funciona. Hace 8 días en el campamento, en los testimonios, usted ve a la gente que nadie se quería ir, pero es que todo tiene su final y toca. Hay que ir a la casa, hay que ir a contar. Imagínense esos gentiles, imagínense los gentiles. Eso no lo dice la Biblia, pero esos gentiles, o sea, esa gente es como, judío, 7 pescaditos, 7 panes, unos pescaditos, unas sardinas, comimos, vamos llenos. Por eso Jesús les dijo, vayan, regresen. Nosotros tenemos que seguir, mi preparación con los 12 tiene que seguir, pero ya ustedes se acabó, ya hice lo que tenía que hacer con ustedes, ahora vayan y regresen. ¿Cuál era el tema central de la enseñanza? Jesús, movido por la compasión, alimenta de manera milagrosa una gran multitud de personas en tierras gentiles. Ese es el tema central. Y ya vimos toda la enseñanza. Pero si tuviéramos que resumirla en 4 puntos, ¿cuál sería? Y yo quiero que usted vea los 4 puntos para que ahora que lo vamos a invitar a pasar a orar, si tiene que orar por alguno de estos puntos, lo haga. El primero, y lo quiero leer para que no se me vaya nada, porque a veces uno se inspira y después lo dice mal. Recordarnos que nosotros solo somos seres limitados. No tenemos la capacidad para alimentar gentíos hambrientos o dar vida espiritual a las almas perdidas. Nosotros no lo podemos hacer, pero Jesús sí. Sus recursos son infinitos, su poder es ilimitado y su precisión providencial es perfecta. Y eso nos recuerda que todo se trata de Él. Nosotros solo tenemos que darle nuestra vida y lo que tengamos a nuestro alcance para que Él haga conforme a su propósito. No importa si lo que usted tiene hoy es un testimonio o no importa si lo que usted tiene hoy es gran conocimiento. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para ir a darle a las personas que tienen necesidad. Ese es el punto número 1. El punto número 2, para todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, nos recuerda que debemos sellar en nuestro corazón que no nos tenemos que afanar por qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque el Señor conoce todas las necesidades de nosotros y lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra atención en el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Aunque el trabajo esté difícil, aunque la economía esté difícil, aunque la despensa esté difícil, hay una promesa que es cierto, y es que si ponemos nuestra atención en Jesús y su justicia y su reino, Él suple la comida, Él suple la bebida y Él suple la vestimenta. Estos gentiles buscaron a Jesús y en el momento que tuvieron hambre, el Señor les dio la comida y les dio lo que ellos necesitaban en ese momento. Y eso mismo hace Jesús con nosotros. El tercero, mostrarnos con poder la compasión de Jesús hacia aquellos que son tratados con desprecio. Y eso es una lección fuertísima. Eso es una lección grande. Alimentó a 5,000 en tierra judía, pero alimentó a 4,000 en tierras gentiles. Y eso nos recuerda que el Evangelio es para todos y que el pan de vida es para todo aquel que cree en Él, indiferentemente de su nacionalidad, de su raza, de todo. Estamos llamados a una unidad y no podemos tener favoritismos ni ser sectarios, sino ir con la pasión por todos aquellos que están en necesidad. Y el cuarto, para cerrar,
que la naturaleza de Dios es cuidar de quienes están en necesidad. Siempre que Jesús hizo un milagro, una señal o un prodigio, nos mostró su misericordia, nos mostró su amor. Y esa misericordia y ese amor y esa compasión alcanzó el punto más alto, ¿dónde? En la cruz. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que de él recibiéramos su justicia. Esa es la compasión. Los pececitos es cualquier cosa a la par de Jesús en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados, para trasladarnos de la oscuridad a la luz de la enemistad que teníamos con Dios, a ser sus embajadores, a ser sus amigos y a estar sentados hoy en lugares celestiales. Y cierro con esta frase: satisfacer el hambre física de la multitud después de 3 días requirió compasión y poder sobrenatural, pero salvar sus almas por toda la eternidad requirió mucho más: sacrificio sobrenatural. Jesús fue de buena gana a la cruz para llevar el peso total del castigo divino para los pecados de todos los que habrían de creer en Él. Jesús es un Señor y un Salvador compasivo, que suple nuestras necesidades y que suplió la gran necesidad que nosotros no podíamos pagar, y era la deuda a causa de nuestros pecados. Oremos.